Muy bien, vamos a estar hablando acerca de neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo. La doctrina del Espíritu Santo. Ahí hermano Angel está entregándole a ustedes un material que es este folleto que tengo acá. Ahora, yo lo explico en el folleto, hermanos, les hago saber que toda la doctrina del Espíritu Santo no está aquí. Pero hermanos, aunque yo quisiera compartirla toda con ustedes, necesitaría de más tiempo. Eso no significa que en el futuro yo no voy a hablar de todos estos temas. Sí lo hablo, hermano. Es más, en el discipulado tenemos también una clase llamada el Espíritu Santo y hablamos de eso también. Así que yo le invito para que usted, hermanos, personalmente quiera crecer y seguir aprendiendo, hermanos, de la palabra de Dios. La doctrina, hermanos, es algo que a usted le nutre, que le da fuerza, que le da, hermanos, vamos a decir, firmeza en el Evangelio. Un cristiano que no tiene doctrina es fácilmente movido. Para que usted, hermano, sea alguien inamovible, necesita conocer doctrina, porque es la doctrina, es el conocimiento de la palabra de Dios lo que lo mantiene fuerte, hermanos. Así que yo le motivo para que usted, hermano, pueda, por favor, poner atención. Ahora, 3 consejos rapidito. Normalmente cuando yo predico doctrina, y esto no se refiere solamente a mí, pero cualquier pastor que enseñe doctrina en una iglesia, normalmente, hermano, a los cristianos, a los oyentes les da sueño, les pica el pelo, ¿verdad? La silla se pone dura y, hermano, empiezan a bostezar y casi se lo tragan a uno. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, hermano, es porque el cristiano no está acostumbrado, ¿verdad?, a la doctrina. Y la doctrina es como vitamina, hermanos, son nutrientes para usted. Le voy a preguntar, cuando usted se toma una sopa bien cargada de vegetales y bien llenita, una sopa de pescado, por ejemplo, vamos a decir que a usted no le gusta la sopa de pescado, pero de pollo, de red, de lo que sea, ¿nota usted que sucede algo en el cuerpo? ¿Qué sucede? Ayúdeme, iglesia. ¿Le da qué? Le da sueño, ¿verdad? Porque mucha vitamina ha llegado a su cuerpo, hermano, y está haciendo una reacción. Entonces, hermano, yo entiendo que eso pueda provocarle a usted, pero hermano, por favor, no se me canse, no se me distraiga, por favor, esté concentrado. Para que podamos empezar con el tema de la doctrina de neumatología o la doctrina del Espíritu Santo, yo quiero que usted vaya conmigo a la primera carta de Juan. Eso se encuentra, hermanos, al final del Nuevo Testamento. Adelante de Hebreos va a encontrar Santiago, primera y segunda de Pedro, y va a encontrar la primera carta de Juan. Cuando usted llegue a la primera carta de Juan, busque el capítulo 5 y busque el versículo 17. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 17, por favor. ¿Lo tienen, iglesia? Ok, dice la palabra de Dios en primera carta de Juan, capítulo 5, le dije, ¿verdad? Ok, pero no es 17, hermano, es 7. ¿Ok? ¿Está conmigo? Dice la palabra de Dios, 1 Juan 5, 7. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Ayúdeme. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Yo no me voy a poner aquí a enseñarle acerca de este pasaje y su historia, hermanos. Mira, hay gente que critica este pasaje, hay mucha gente que contradice este pasaje, hermanos, pero este pasaje solamente es uno de muchos que podemos encontrar que nos enseñan acerca de la Trinidad. Por cierto, hermanos, la Trinidad es un término teológico. Ponga atención a lo que le digo. La Trinidad es un término teológico. Básicamente es una palabra para explicar, hermanos, una doctrina que se encuentra en la Biblia. O sea, la palabra Trinidad literalmente no está en la Biblia. Es como la palabra misionero no está en la Biblia, o la palabra Biblia no está en la Biblia. Pero son términos que se usan para entender, hermanos, el contenido de este libro bendito. Entonces aquí habla acerca de 3. Y estos 3, hermanos, nosotros llamamos la Trinidad. Y esta Trinidad está compuesta, hermanos, por 3 esencias que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, que en realidad son uno. Estos 3, hermanos, seres, por decirlo así, 3 esencias de un solo Dios, lo podemos ver en la creación, lo podemos ver en el bautismo de Jesucristo y lo podemos ver en muchas áreas de la Biblia, pero no voy a hablar de la Trinidad, voy a hablar de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu
Santo. Entonces, a manera de introducción, hermanos, quiero que lea conmigo en sus notas. La palabra neumatología es una palabra compuesta, hermano, que viene del griego, y neuma significa espíritu, hermano, y teología significa enseñanza, hermano, significa estudio, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, neumatología es la doctrina del Espíritu Santo. Hay mucha confusión, y quiero que entienda esto, hay mucha confusión acerca del Espíritu Santo. Muchas iglesias, denominaciones, pastores, hermanos, o sectas, hermanos, niegan lo que es el Espíritu Santo y niegan que Él es una persona y niegan que Él sea Dios. Entonces, mi tarea en esta tarde, en estos minutos, es enseñarle a la luz de la Biblia pasajes donde nos demuestra que el Espíritu Santo, número uno, es Dios, y también quiero enseñarle que el Espíritu Santo es una persona. Yo voy a enseñarle esto, hermanos. Ahora, así como lo he hecho en estudios anteriores, yo voy a mostrarle, hermano, y esa va a ser mi meta, enseñar lo que la Biblia dice, no lo que dicen los hombres allá afuera. Cuando nosotros estudiamos neumatología, hermanos, deberíamos de tomar tiempo para examinar todo lo que tiene que ver acerca del Espíritu Santo. Aquí le doy 8 temas, pero no son todos. Por ejemplo, el Espíritu Santo y la Trinidad. Ese es un tema que deberíamos estudiar, pero no lo voy a hacer por tiempo. La obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en el tiempo antiguo, en este tiempo actual? ¿Qué es lo que Él hace? Es otro tema que deberíamos de estudiar. El Espíritu Santo y Pentecostés. Hay mucho falsa doctrina acerca de Hechos, capítulo 1, 2 y 3, hermanos, donde sucede el Pentecostés. Muchos dicen, hermanos, ¿verdad? Y hay una confusión ahí acerca de las lenguas y todo eso. Hay confusión y hay que estudiar eso, hermano, a la luz de la Biblia. También tenemos que hablar acerca del Espíritu Santo y su bautismo. El bautismo, hermano, póngame atención aquí, sucede una sola vez en la vida. El bautismo, póngame atención. El bautismo del Espíritu Santo sucede una sola vez en la vida del creyente. Y es en el momento que recibe a Cristo. Oiga bien, el bautismo sucede cuando yo recibo a Cristo, y eso es una vez en toda la vida. Hay mucha gente que confunde el bautismo del Espíritu Santo con la llenura del Espíritu Santo. Y, hermano, la llenura tiene que ver, hermano, con estar sujeto al Espíritu Santo. Por ejemplo, dentro de este local, en este auditorio, en esta iglesia, hay muchos que están en este momento llenos del Espíritu Santo. Pero hay otros, y me atrevo a decir que la mayoría, que no están llenos del Espíritu Santo. Porque la llenura, hermanos, es algo que se pierde, la llenura del Espíritu. El estar gobernado completamente, dirigido por el Espíritu Santo, es algo, hermano, que uno debe de buscar todos los días. En cambio, el bautismo es algo que sucede una vez en la vida y es para todos. No así la llenura. Ahora, la llenura tiene ciertas características que se estudian, hermano, en ese tema, y no voy a hablar de eso, hermano, porque ese es un tema, verdad, que lo voy a hablar en otro momento. Vamos, también, hermano, cuando hablamos del Espíritu Santo tenemos que estudiar los dones del Espíritu Santo. Hermanos, Corintios habla de dones, ¿verdad? Romanos habla de dones. Y hay gente, hermano, que piensa que algunos dones, hermanos, que el Espíritu Santo dio, hermanos, en el pasado, siguen vigentes hoy en día. Y eso es un gran problema porque crea falsa doctrina. Por ejemplo, el don de sanidades. El Espíritu Santo, hermano, daba a ciertas personas, hermanos, para acreditarlos como mensajeros o como enviados de Dios. Ese don no está vigente. Cuando digo del don de la sanidad, estoy hablando de esa facultad que Dios le daba a través del Espíritu Santo, un poder a ciertos personajes que Él decidía dárselo para que hiciera sanidades en el momento. Por ejemplo, el apóstol Pedro fue uno de los que sanó. Dice que la sombra de Pedro pasaba y sanaba a los enfermos. Pedro le dijo a uno, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, ¿verdad? Entonces, él hacía sanidades. Pero hermanos, si muchos piensan que ellos pueden hacer lo mismo hoy en día. Ahora, que conste que cuando yo digo que el don de sanidad ya no es vigente, no estoy diciendo que Dios no sana. Porque si no, no oramos por sanidad. Dios sigue sanando. Pero es su voluntad. No es, hermano, porque yo tengo el poder para sanarte. Y muchos, hermanos, creen que existe todavía. Y eso es uno de los temas, hermanos, más controversiales que hay. Uno de los tantos, hermanos, a tal grado que hay mucha gente que dice que tiene don de sanidad, hermanos, y piensan que por eso son salvos. Y ese es el engaño del diablo, hacerle creer a muchos que por sus dones van a ir al cielo y no por la gracia de Cristo.
Porque la única manera para ir al cielo es a través de ¿quién? ¿Es a través de los dones? A través de Jesucristo. Pero muchos piensan que por el don que ellos dicen tener, hermanos, van a ir al cielo. El don de la adivinación, hermanos, ¿verdad? Es un don satánico. Hermanos, claro que hay gente que puede adivinar, pero eso no es un don de Dios, ¿verdad? Y hay gente, no, pero mire lo que me dijeron. Sí, pero no es de Dios. Y no voy a hablar de eso porque ese no es el tema principal. También podemos hablar acerca del fruto del Espíritu. Cuando sucedió la pandemia, yo hablé del fruto del Espíritu en una serie de mensajes que prediqué a través de Facebook, ¿verdad? Por cierto, aquí en la iglesia, en vivo, hermano, yo he predicado a ustedes 2 temas acerca del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu son 9 manifestaciones que Dios da al creyente, 9, ¿verdad? Que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, etc. Ahora, yo explico cada una de esas. Es más, es una de las primeras series que yo hice, hermanos, a manera de librito, ¿verdad? Bueno, un día ustedes lo van a ver, quizás cuando me muera, ¿verdad? ¿Qué más? También vamos a hablar acerca, o mejor, deberíamos de hablar acerca del Espíritu Santo y el hablar en lenguas, ¿verdad? Hermanos, y hay muchos temas más que no están ahí. Pero lo que voy a hacer ahora, hermanos, es cubrir algunos puntos importantes. No voy a hablar de todo esto, pero todo esto es de suma importancia. ¿Por qué? Porque se trata de la doctrina del Espíritu Santo, que es neumatología, ¿verdad que sí? Ya hablamos, ayúdeme por favor, ¿de qué doctrinas hemos hablado? Bueno, hemos hablado acerca de la teología, ¿verdad? Bueno, en este caso, teología propia, que es el estudio de Dios. Hemos hablado acerca de cristología, que es, hermano, el estudio de Jesucristo, ¿verdad? Hemos hablado de bibliología, que es el estudio de las Sagradas Escrituras. Y hoy estamos hablando de neumatología, que es el estudio de el Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, voy a enseñar quizás unas 4 verdades. Primero, arranquemos con esto. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Ok? Miren, hermanos, el tiempo avanza increíble. Ya son las 7 de la noche, hermano. Así que tengo media hora para usted, ¿verdad? Porque yo sé que usted tiene que ir a ver, ¿verdad? No sé, cositas que tiene que hacer en su casa. Yo entiendo eso, hermano. Pero por favor, présteme la atención debida. Empecemos. ¿Quién es el Espíritu Santo? Número 1, Él es el tercer miembro de la Trinidad. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 7, dice, hermanos, que 3 son los que dan testimonio en el cielo. Hermanos, la Trinidad es una de las doctrinas centrales del cristianismo, porque afirma, hermano, que Dios es uno, pero en 3 personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque estas personas son individuales, hermano, tienen misiones diferentes para cumplir con lo que es el plan de salvación. Número 2, el Espíritu Santo es Dios. Ayúdeme, hermano, fuerte. El Espíritu Santo es Dios. Hay muchos pasajes para demostrar que el Espíritu Santo es Dios, hermanos. Pero vamos a ir al libro de Hechos, por favor. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Si vamos a todos los versículos, pues no vamos a terminar temprano. Se va a volver esto una vigilia, ¿verdad? Y no queremos eso. Hechos capítulo 5, versículo 3. ¿Lo tienen? Yo sé que algunos lo están buscando. Dice así, Hechos 5:3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu? Ok, quiero que me ayude, por favor. Aquí tenemos al apóstol Pedro exhortando a Ananías porque él hizo una promesa que no cumplió, y las palabras son las siguientes. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Ayúdeme. Al Espíritu Santo. Y sustrajeses el precio de la heredad. ¿De quién está hablando el apóstol Pedro? Cuando exhorta a Ananías, cuando Pedro exhorta a Ananías, lo está exhortando porque él le está diciendo que ha mentido a alguien. ¿Ese alguien quién es? Vea conmigo el versículo 4. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y ayúdeme, iglesia. No has mentido a los hombres. ¿Sí entiende el contexto? ¿Sí entiende cómo se une eso, hermano? ¿A quién le mintió? Al Espíritu Santo, que es Dios. Ok, aquí está claro, hermano. Aquí, hermanos, el que no quiere es porque simplemente no le interesa. Aquí puede haber algunas
discrepancias, alguna polémica con la gente que está en contra de que el Espíritu Santo es Dios y una persona. Pero este es uno de los versículos que podemos usar. El primero que usamos fue 1 de Juan capítulo 5, versículo 7, que dice que 3 son los que dan testimonio en él. Cuando Jesús se bautizó, póngame atención por favor, cuando Jesús se bautizó, la persona de Cristo, que es la segunda persona de la Trinidad, ¿dónde estaba? En el Jordán, siendo bautizado por Juan el Bautista. De repente aparece Dios Padre. ¿Cómo sabemos que aparece Dios Padre? Porque aparece una voz en el cielo que dice: este es mi Hijo amado en que tengo. ¿Y dónde está la tercera persona de la Trinidad? El Espíritu Santo. Y dice que descendió como una Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la creación, hermanos, Dios hizo la luz y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Y dice que hizo animales y las lumbreras y esto y lo otro, y creó al hombre y dijo: no es bueno que el hombre esté. Note, hagamos. ¿Cómo dijo? Hagamos ayuda idónea. ¿Cómo que hagamos? ¿Hagamos es plural o es singular? Cuando digo plural, estoy hablando de muchos. Cuando digo singular, estoy hablando de uno. Entonces dijo: hagamos. Eso es plural, que significa que habían más personas. ¿Y quiénes estaban en esa eternidad? ¿Quiénes estaban creando el cielo, la tierra, al ser humano y todo lo que hay? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, hay mucho que hablar acerca de esto. Primero, quiero enseñarle, hermanos, le dije quién es el Espíritu Santo. Número 1, es el tercer miembro de la Trinidad. No significa que es menos, es igual que los tres. Número 2, Él es Dios. Y número 3, el Espíritu Santo es una persona. Vamos a ir a Juan capítulo 14, rapidito, hermanos, por favor. Juan 14, Juan capítulo 14, Juan capítulo 14. Quisiera saber inglés para decir, vamos al capítulo 14, ¿verdad? Ok, no sé, ni sé cómo se dice, estoy inventando ahí. Quizás así es, pero no estoy seguro. Ok, capítulo 14, y vamos a leer el versículo 16 y 17. ¿Lo tienen, iglesia? Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Por qué hago énfasis en esos pronombres? Bueno, el Espíritu Santo es una persona, porque cuando leemos San Juan capítulo 14 o Juan 16, podemos observar pronombres personales como él, le o lo. Y estos pronombres personales se aplican al Espíritu Santo. Cuando nosotros usamos pronombres personales para señalar o identificar a quién, a una persona, ¿verdad? Entonces, hermano, aquí estamos hablando de el Espíritu Santo como una persona, no como una fuerza, no como una entidad inmaterial, como algo desconocido. No, Él es una persona. Y yo voy a demostrarle con la Biblia algunas características de una persona, hermano. Ahora, pero primero quiero enseñarle acerca de las características, o mejor dicho, vamos ya a las características personales del Espíritu Santo. En mi mente pensé que iba a empezar con las de divinas, pero no, son las características personales del Espíritu Santo. Rapidito, ayúdeme. El Espíritu Santo ordena, el Espíritu Santo prohíbe, el Espíritu Santo ayuda, el Espíritu Santo tiene una mente, el Espíritu Santo ama, tiene voluntad, se entristece, el Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo tiene conocimiento. ¿Qué hace Él? Testifica. ¿Qué hace? Ubica. ¿Qué hace? Guía, enseña, consuela. Él tiene emociones. Ahora,
No vamos a ir a todos los pasajes, pero todas estas características son características de una persona. Ahora, quizás, hermanos, vamos a algunos ahí. Efesios 4:30. Ese es un pasaje muy famoso y lo voy a leer. Bueno, lo vamos a leer porque creo que es más fácil para usted porque ya lo conoce, ¿verdad? Pero no significa que sea el único. Yo tengo una lista ahí de no sé cuántas son, hermanos. 15. Tenemos 15, pero a veces pongo 2 versículos ahí, ¿verdad? Hay más de 15 referencias acerca de esto. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios 4. Gálatas, Efesios 4. Y el versículo, le dije, 30. Bueno, si quiere lea conmigo el versículo 29. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ayúdeme, por favor. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Que no hagamos ¿qué con el Espíritu? Que no lo entristezcamos. Y nosotros lo entristecemos cuando hacemos cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, en este pasaje, hermanos, vemos una serie de pecados que uno puede cometer y contristar al Espíritu Santo. Por ejemplo, si usted quiere aprender más de esto, vamos a leerlo como se debe. Lea conmigo el versículo 30, hermanos, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la... Y Pablo, para demostrarnos a nosotros que no poner triste al Espíritu es sumamente importante, nos da una lista de cosas que no tenemos que hacer, porque si las hacemos vamos a poner triste ¿a quién? Ese Espíritu Santo que mora ¿dónde? En nosotros, porque nosotros somos, según la Biblia, templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, si este cuerpo, esta morada se va a un baile, ¿quién se va al baile también? Entonces, por lo tanto, hay cosas que lo entristecen. No significa que Él se va, no significa que usted lo pierde. Él permanece para siempre en el creyente. Pero no, usted no es lleno de Él, porque usted es una persona carnal cuando hace todo lo que va en contra. Por eso estamos hablando que la llenura es algo que uno tiene que pedir todos los días, porque no todos los días estamos llenos del Espíritu, porque somos más carnales que espirituales. Por lo tanto, tenemos que buscar, hermano, agradar a Dios. Pero ¿cuáles son esas cosas que le desagradan a Él? ¿Y cuáles son las cosas que contristan al Espíritu? Versículo 31. Ayúdeme. Quítense de vosotros toda, ayúdeme, iglesia, amargura. Al Espíritu Santo le pone triste los hermanos amargados, porque el Espíritu Santo tiene un fruto, y dentro de ese fruto tiene 9 manifestaciones. Ayúdeme. Amor, gozo, ¿qué? No, la segunda, ¿qué es? Gozo. ¿Qué? Ayúdeme. Amor y gozo, pero son paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, usted sabe. Pero la segunda manifestación en la lista es gozo, y la amargura va en contra del gozo del Espíritu. El Espíritu, el fruto que Él da es gozo, porque Él quiere que el cristiano, hermano, sea contento, hermano, que tenga contentamiento, que disfrute la vida, que le sirva a Dios de una buena manera. Pero cuando el cristiano, hermanos, hace las cosas carnales y se llena de amargura, ¿qué sucede con el Espíritu? Es como que lo pusiéramos a un lado por ahí del corazón de nuestra vida, hermano, y Él está contristado. Ahora, ¿qué otro pecado es? Enojo, y aquí nadie se enoja, ¿verdad? ¿Qué más? Ira, aquí nadie tiene ira, ¿verdad? ¿Qué otra? Y mire, hermano, los salvadoreños son gritones. Bueno, somos gritones, ¿verdad? Vení para acá, Juan Antonio, ¿verdad? Y ahí está gritando, ¿verdad? Pedro, Juan, Marco, venga para acá. Uno le grita al chucho, le grita, hermano, la gritería no es bueno. ¿Qué más? Bueno, gritería, maledicencia, toda malicia. Y bueno, da consejos, hermanos, ahí como sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Bueno, ¿qué más, hermanos? Podemos usar varios textos ahí, pero tiene una lista en su material, tiene una lista, hermanos, de 15 características personales del Espíritu Santo. Quisiera leer una más, por ejemplo, ¿qué sería? Ayuda, Romanos 8:26.
Romanos 8:26, hermano. El Espíritu Santo nos ayuda. Romanos 8:26. 8:26. Vaya conmigo ahí. Me quedan 15 minutos. Romanos 8:26. ¿Lo tiene, iglesia? Y de igual manera, el Espíritu Santo, ayúdeme, en nuestra... ¿Sabe, hermano, que cuando usted piensa que nadie está con usted, hay alguien que sí está ahí? El problema es que nosotros, hermanos, ignoramos la palabra de Dios. Dice que nos ayuda en todas nuestras debilidades, pues Él sabe qué es lo que debemos de pedir y cómo debemos de pedirlo. Dice que también que Él intercede por nosotros. Quizás uno viene y le dice, Señor, yo te pido que me sanes, ya tengo una semana, Señor. Estoy simplemente, ¿cómo se dice, hermano, cuando uno está haciendo una obra de teatro? Estoy dramatizando lo que podría ser. Señor, ya tengo una semana que no me cura, Señor. ¿Esa es la manera correcta de hablarle a Dios? Pero el Espíritu Santo dice, oh, Señor, Él está enojado porque una semana, Padre, pero no le hagas caso. Él lo que quiere es que le ayudes en sanidad. Él intercede, ¿verdad? Porque usted está como burro ahí, como te exijo en esta hora. Pues esa bola de pentecostales, hermanos, no entienden cómo se ora. Dios no es cholero de nadie, disculpe la palabra. Él no es bombero, Él no es prestamista, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y a Él se llega con humildad. Usted no va a llegar a pedirle, exigirle que haga las cosas. Él lo hace, hermano. La pregunta yo, ¿será que Dios quiere hacer cosas buenas por nosotros? Sí, hermano. ¿Y por qué Dios no la hace? Le tengo noticias. Dios es más sabio que nosotros. Él sabe lo que nos conviene y sabe lo que no nos conviene. Yo me pongo a pensar. Y esto está fresquito y por eso lo cuento. ¿Qué sucede, hermano? Cuénteme. ¿Qué pasara si a mí no me hubieran dicho que tengo diabetes? ¿Qué hubiera pasado? Ayúdeme, sea honesto conmigo. ¿Qué hubiera pasado? Estuviera engordando más. Estuviera comiendo como que soy, disculpen la expresión, como que soy animal, cerdo. ¿Por qué? Como no tengo ningún problema. Pero el Señor sabe lo que yo necesitaba. Él sabía que yo necesitaba disciplina, que necesitaba salud. Hermano, pero cuando uno es terco y dice, es que esto no es lo que yo quiero, es que correcto, no es lo que tú quieres, es lo que Dios quiere. Hermano, yo sé que algunos están pasando necesidades grandes, hermano, situaciones difíciles, pero tengan en cuenta algo. Nada pasa sin que Dios lo permite, hermano. Y los planes de Dios son perfectos. Así los entienda usted o no los entienda. Y yo tengo tantos ejemplos de eso, pero la predicación no es de eso, ¿verdad? Siguiente, hermano, por favor, porque el tiempo se me fue. Es las características divinas del Espíritu Santo. Se recuerda, hermano, que la semana pasada cuando yo enseñé Cristología, le demostré con la Biblia que Jesucristo es Dios. ¿Sí o no? Y vimos que Él es omnipresente, que Él es omnipotente, que es inmutable, eterno, hermano, etcétera. Pues lo mismo podemos hacer con la Biblia para verificar que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, primero, hermanos, veamos ahí la lista, por favor. El Espíritu Santo es Dios. Ya leímos Hechos 5:3-4, pero hay más. Podemos también leer Salmo 139, que nos enseña que el Espíritu Santo es omnipresente. ¿Qué significa omnipresente, hermano? ¿Que Dios está en todo? Demuéstremelo pues. Bueno, pues yo sé que quizás usted no lo dice así, pero puede haber alguien que esté diciendo que lo compruebe, ¿verdad? Vamos, Salmo 139, por favor. Salmo 139, por favor, el versículo 7. Salmo 139, versículo 7. ¿Lo tienen? Ayúdeme. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y usted puede seguir leyendo, hermanos, porque Él sabe dónde estamos, porque Él está en todo lugar, porque Él es Dios. Le pregunto yo, a ver, vamos a ver. Mire, esta pregunta es bien bonita y me encantó cuando me la hice a mí mismo. Yo me dije, mí mismo,
¿quién es la verdad? Así me pregunté yo. Mí mismo, ¿quién es la verdad? ¿Qué cree que respondió mí mismo? San Juan 14, 6. ¿Qué dice? Y Jesús le dijo, yo soy ¿a que sí? Entonces, ¿quién es la verdad? Para usted que conoce la Biblia, ¿quién es la verdad? Cristo Jesús. Ahora, y está bien, eso es correcto. Pero si hablamos que el Espíritu Santo es Dios y que son uno solo, también Él es la verdad, ¿sí o no? Ok, Primera de Juan 5. Primera de Juan 5. Mire qué bonito eso. Esto es lindo, hermano. Me acordé de un meme. Esto es lindo, hermano. Esto es maravilloso. ¿Lo tiene, hermanos? Primera de Juan capítulo 5, versículo 6, léalo conmigo, dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Note lo que dice la segunda parte. Y el Espíritu es el que da testimonio, ayúdeme. ¿Por qué qué? Porque el Espíritu... yo pensé que Jesús, pues sí, claro, son uno solo, los tres son uno. Podemos hacer lo mismo con la vida. Recuerda otra vez, hermanos, ayúdenme. ¿Quién es la vida? Jesús. No ayuda, hermano Francisco, solo él contesta. ¿Quién es la vida, iglesia? Jesús. ¿Dónde lo dice? San Juan 14, 6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, si Jesús, el Padre y el Espíritu son uno solo, también el Espíritu tiene que ser la vida. Ok, vaya conmigo a Job, por favor, Job capítulo 33. Job capítulo 33. Me recuerdo de aquel pastor que no podía hablar muy bien y dijo, vamos a hot dog, dijo, ¿verdad? Hot dog, ok. Vamos a Job, hermanos, capítulo 33. Y ese mismo pastor, ¿verdad? Como no sabía cómo hablar, dijo, vamos a Salmocho, dijo, ¿verdad? Salmocho, man. Ok, vamos ahí. Job, capítulo 33. Yo soy malo para los chistes, hermano, pero bueno. Aunque sea, ríase de lo malos que son, hermano. Job 33, ¿lo tiene, iglesia? Amén. Versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo, el soplo del Omnipotente me dio. ¿De quién está hablando, hermano? El Espíritu Santo. Dice que el soplo del Omnipotente me dio vida, porque el Espíritu es vida. No tengo más tiempo, hermanos, pero podríamos hablar acerca del Espíritu Santo y la regeneración. Podemos hablar del Espíritu, del bautismo del Espíritu Santo, y esto es un tema que ahí está, hermano. Traté de ponerlo lo más claro posible para que usted aprendiera, y acerca de la morada del Espíritu Santo. Por cierto, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, hermano. Entonces, en cuanto al bautismo, usted debe saber esto. Somos bautizados en el Espíritu Santo en el momento que recibimos a Cristo. Esto sucede una vez en la vida. Hermanos, lo que no sucede siempre es la llenura del Espíritu. Eso lo voy a enseñar más adelante. Quería terminar, hermanos, con un bosquejo que les puse ahí, que se llama los pecados contra el Espíritu Santo. Tanto los que son salvos como los que no son salvos pueden pecar contra el Espíritu Santo. Hay una doctrina que se llama la doctrina del pecado imperdonable, ¿verdad? Ahora, esta doctrina, hermanos, no tiene muchos versículos en los que podamos apoyarnos. Por lo tanto, hermanos, no tenemos mucho que decir. Pero una de las cosas que sí se sabe es que el pecado imperdonable que uno de los escritores de la Biblia menciona es nada más y nada menos que el pecado contra el Espíritu. Y todos nosotros, hermanos, podemos cometer pecados contra el Espíritu, solo que no son los mismos. Están los pecados que cometen los que no son salvos, y están los pecados que cometen los que sí son salvos. Por ejemplo, yo le acabo de mencionar uno ahorita, que nosotros los salvos podemos cometer contra el Espíritu. Hace un momento yo le enseñé una lista de pasajes que nosotros los cristianos, ¿verdad? Una lista de características malas, de pecados que nosotros los cristianos podemos cometer y que vamos a ir en contra del Espíritu. ¿Se recuerda cuál fue el que mencioné? ¿No qué? No contristéis al Espíritu. Le pregunto yo, ¿para quién va exclusivamente escrito ese pasaje? ¿Para los no salvos o para los salvos?
¿Quién comete el pecado de entristecer al Espíritu? ¿Los no salvos o los salvos? Los no salvos no pueden entristecer al Espíritu porque el Espíritu no está en ellos. Porque el Espíritu viene cuando son salvos. Y cuando somos salvos, hermano, el Espíritu nos bautiza, nos sella, hermano, y viene a morar en nosotros. Pero para que nosotros seamos llenos, debemos de vivir acorde o de acuerdo a lo que la Biblia dice. Pero cuando nosotros vivimos alejados de la palabra y vivimos una vida pecaminosa, carnal, entonces cometemos un pecado contra el Espíritu que se llama entristecerlo, contristarlo, ¿verdad? También hay un pecado que se llama el yugo desigual. El yugo desigual es un pecado que los cristianos cometen. Y hermano, dice la Biblia que no se pueden unir la luz con las tinieblas. Por ejemplo, voy a usar a Camilita aquí, ¿verdad? Camila, te voy a usar a ti. ¿Sí? Ella se va a casar un día, ¿verdad que sí? Entonces, cuando ella se case, ¿a quién tiene que buscar Camila para casarse? ¿A un inconverso o a un cristiano? Porque ella es una hija no se va a casar con un hijo del diablo. ¿Qué pasa si ella se casa con un hijo del diablo? Pues su suegro va a ser ¿quién? El diablo, ¿verdad? No, pero ese es otro chiste malo. Pero venme aquí. Entonces, como ella tiene que buscar a un creyente, venme aquí, a un creyente, hermano, si ella se casa con un creyente, ella estaría bajo la voluntad de Dios. Pero si se casa con un incrédulo, ella está en contra de la voluntad de Dios. ¿Y cómo le llamamos a eso? Le llamamos yugo desigual. Esto va para Mariano, para Owen, va para Gabriela, esto va para Sujei, para él, para todos los que se van a casar un día, ¿verdad? Para hermana Sonia. Entonces, todos los que se van a casar un día, hermano, ¿verdad? Tienen que entender que tienen que casarse, hermano, con la persona correcta. Porque si no, es yugo desigual y es un pecado que cometemos contra el Espíritu. Dice la Biblia, hermanos, que el que se une con una ramera, el que se llega a una ramera es una con ella. ¿Entiende? Porque dice que será una sola. Y si yo como cristiano me meto, yo estoy poniendo el templo y morada del Espíritu al mismo nivel de lo que representa la ramera. Eso es tremendo, hermano. Y no tengo tiempo ahí, pero hay que cuidar el cuerpo, no abuse del cuerpo. Además dice que tenemos que mantenerlo bien, porque aquel que destruye el cuerpo, Dios le va a destruir a él también. Y hay muchos más, apagar el espíritu que ya hablé. Hermanos, quiero terminar con esto, un pensamiento rapidito. Las personas frecuentemente preguntan si algunos pecados son más grandes que otros, y yo siempre les he dicho, hermanos, todos los pecados son iguales, lo que cambia son las consecuencias. Pero sabe que analizando la Biblia, hermanos, yo puedo decir que sí. Yo he llegado ahorita a decir, sí, hay pecados más grandes que otros, pero estos pecados tienen que ver con el Espíritu. No estoy hablando de mentira, desobediencia, pero, hermano, con su hermano, pecado es pecado. Pero cuando nosotros como creyentes llevamos este pecado hacia el Espíritu Santo, estamos en graves problemas. Porque ya no estamos pecando, hermano, contra el prójimo, ni contra mí mismo, sino contra Dios. Y nosotros somos templo y morada de Dios, somos hijos de Dios. Tenga cuidado, hermano, en cómo usted trata a ese Dios creador, salvador, proveedor de su vida, hermano. Es interesante. ¿Se recuerda lo que decía Salmo 139? Si me voy al cielo, ahí estás tú. Si me voy al Seol, a donde yo sea que yo me vaya. ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas pensando que nadie nos ve, pensando que nadie sabe? Y le pregunto yo, si usted es hijo de Dios, ¿hay alguien que sabe, sí o no? En esta noche, por favor aquí, en esta noche, Dios sabe cómo estás. Yo no sé, porque yo no soy Dios, ni tengo poderes telepáticos. Pero ve aquí, Dios sabe cómo estás caminando. Dios sabe, hermano, si estás en algún pecado. Dios sabe dónde andas caminando. Póngame atención aquí, por favor, es importante. Me puedes mentir a mí, le puedes mentir a tu prójimo, le puedes mentir a tu cónyuge, pero Dios sabe lo que estás haciendo. En esta noche hay una advertencia para ti. Si tú estás en pecado, no seas tan ignorante de pensar que te va a ir bien. Todo pecado trae consecuencias. Y Dios a sus hijos los disciplina, porque a los que ama, Él castiga. No piense usted que
todo lo que viene a su vida es castigo de su pecado. No, hermano, no todo. Porque los pentecostales dicen, tenés dolor de cabeza, espíritu de pecado, el pecado ganar. No, hermano. Hay cosas que suceden, hermano, porque son consecuencias de nuestras malas decisiones. Por ejemplo, yo tengo azúcar no es porque es un castigo de Dios. Dios lo permitió, pero esto viene por mi desarreglo físico. Porque yo comía lo que me diera la gana, hermano. Cuzuco, cuche, verate, pescuintle, lo que cayera, hermano. Crudo, salcochado. Y hermano, mi estómago, mire, elote loco, atol de piñuela y agua. Entonces, esas son consecuencias de mi vida desordenada. Pero hay consecuencias que vienen de Dios. Y esas se notan. No estoy diciendo que la gente lo nota, pero tú lo vas a notar. Entonces tú puedes saber en esta noche, tú puedes saber lo que está pasando en mi vida. ¿Es por mi desarreglo personal o es porque Dios me está castigando? Y si Dios me está castigando, ¿qué pecado estoy escondiendo? Hermano, no seamos ignorantes. No podemos engañar a Dios. Como dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermano, vamos a orar. Señor mi Dios, muchas gracias por todo. Bendito